Me llamo Esperanza Montoya y tengo 72 años. Mi hogar es un pequeño apartamento en el corazón histórico de St. Augustine, aquí en Florida, donde el aire siempre huele a sal y a los recuerdos de mi esposo, Mateo. Soy viuda, sí, pero nunca me he sentido sola gracias a mi arte, el bordado de filigrana. Es un oficio que corre por mis venas, heredado de mi madre y mi abuela. Mis manos, aunque nudosas por la artritis, todavía saben cómo convertir simples hilos de seda en algo que, para mí, se parece a la belleza. Para mi familia, sin embargo, es solo un pasatiempo inútil, el entretenimiento de una anciana. Mi hijo Ricardo, un arquitecto de éxito, y su esposa, Patricia, ven mi mundo como algo anticuado. Mi apartamento, decorado con los manteles y las cortinas que bordo con tanto esmero, les parece un museo de cosas viejas. Sus visitas son cortas, funcionales, siempre acompañados de mi nieto Leo, un adolescente que vive pegado a la pantalla de su celular. Para ellos, soy una reliquia, una responsabilidad que atienden con la eficiencia de quien paga una factura a tiempo, pero sin un gramo de verdadero interés. Sienten que mi vida se detuvo el día que Mateo murió. El año pasado, la Nochebuena llegó con la promesa de romper esa rutina. Pasé días enteros preparando una cena que evocara los mejores recuerdos de nuestra familia. El lechón asado desprendía un aroma que llenaba cada rincón, los moros y cristianos esperaban en la fuente y el flan de caramelo brillaba sobre el mostrador. La mesa estaba vestida con mi mejor obra, un mantel de filigrana que me tomó casi 6 meses terminar, cada puntada un susurro de amor y anticipación para esa noche. Pero el timbre nunca sonó. En su lugar, vibró el teléfono con un mensaje de texto. Era de Ricardo. Mamá. Surgió una oferta de viaje de última hora para Aspen. Imposible dejar pasar. Te compensamos después. Feliz Navidad. Esas palabras, tan frías y digitales, cayeron como piedras en el silencio de mi apartamento. No fue un imprevisto, fue una elección. Me habían cambiado por algo mejor, sin el menor remordimiento, y la promesa de un después era tan vacía como los asientos alrededor de mi mesa. El silencio que siguió a ese mensaje fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Me senté en una de las sillas vacías, mirando la comida perfectamente dispuesta, el vapor subiendo de los platos calientes. Todo ese esfuerzo, todo ese cariño, se convirtió de repente en un monumento a mi propia ingenuidad. El olor del lechón asado, que antes me parecía festivo, ahora se sentía como el perfume de un funeral. El funeral de la esperanza que había albergado durante todo el año. Los días siguientes fueron un borrón de excusas telefónicas. Fue algo de último momento, mamá, decía Ricardo con una voz que delataba su prisa por colgar. Te habríamos llevado, pero ya sabes cómo son estas cosas, añadía Patricia, como si estuviera hablando del clima. Nunca preguntaron cómo me sentí. Nunca hubo una disculpa real. Solo promesas de visitas que se posponían una y otra vez, hasta que el silencio se instaló de nuevo, más denso y permanente que antes. Ese, después, que me prometieron nunca llegó. Las semanas se convirtieron en meses. Su vida continuó, llena de viajes, cenas y logros que yo solo veía a través de las fotos que Patricia publicaba en sus redes sociales. Veía a mi nieto sonreír en la nieve de Aspen, a mi hijo brindando en restaurantes caros, y yo seguía aquí, en mi apartamento, con el eco de una Nochebuena solitaria. El mantel que bordé con tanta ilusión seguía guardado en el armario, como un secreto vergonzoso. La soledad empezó a pesarme de una forma nueva. No era la ausencia de Mateo, a esa ya me había acostumbrado. Era una soledad impuesta, un descarte deliberado. Empecé a sentirme invisible, como si mi existencia solo fuera relevante cuando ellos necesitaban algo, una receta, un consejo para una mancha en la ropa, un favor. El resto del tiempo, yo era solo la viejita del apartamento antiguo, la de las manos torpes que hacían bordados inútiles. Y lo peor es que una parte de mí empezó a creerles. El dolor de la artritis en mis manos pareció agudizarse con la tristeza. Cada mañana, al despertar, sentía las articulaciones rígidas y adoloridas, como si mi propio cuerpo se estuviera poniendo en mi contra. El simple acto de enhebrar una aguja, algo que antes hacía con los ojos cerrados, se convirtió en una pequeña batalla. El hilo de seda, que siempre había sido mi cómplice, ahora parecía resistirse, deslizarse entre mis dedos temblorosos. La alegría de crear se estaba apagando lentamente, reemplazada por una frustración sorda y constante. Recuerdo una tarde en particular, unos meses después de aquella Navidad. Estaba intentando comenzar un nuevo paño, un diseño de flores silvestres de Florida, pero mis manos no respondían. La aguja se sentía pesada como el plomo. En mi mente, resonaba una frase que Patricia me había dicho en su última visita. «Ay, Esperanza, ¿quién usa estas cosas hoy en día? Todo es tan minimalista ahora». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un comentario inofensivo, pero la palabra «inútil» quedó flotando en el aire. Esa tarde,
la palabra volvió a mí con la fuerza de una bofetada. Miré el trozo de lino blanco en mi regazo. Un lienzo lleno de posibilidades que de repente me parecía un vacío sin sentido. ¿Para qué seguir? ¿Para quién? Mis creaciones ya no decoraban la casa de mi hijo, y mis nietos probablemente las tirarían cuando yo ya no estuviera. Por primera vez en mi vida, sentí que mi arte, mi refugio, mi identidad, no era más que un eco de un tiempo que ya nadie recordaba ni valoraba. Decidí llamar a Ricardo. No para quejarme, solo para escuchar su voz, para sentir una conexión. Respondió al tercer tono, su voz apresurada y distante. Mamá, estoy en medio de una reunión, ¿es urgente? La pregunta me dejó sin aire. ¿Era urgente mi soledad? ¿Era urgente mi dolor? No, hijo, no te preocupes. Solo quería saber cómo estabas, mentí, con la garganta apretada. Todo bien, hablamos después, dijo, y colgó. Otra vez esa palabra, después, la promesa de un tiempo que nunca llegaba. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos. Las manos que habían mecido a mi hijo, que habían cuidado a mi esposo, que habían creado tanta belleza a partir de un simple hilo. Ahora me parecían extrañas, ajenas, incapaces. La duda se había instalado en mí como una humedad fría. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si yo era solo una reliquia, aferrada a un pasado que ya no le importaba a nadie? El miedo me invadió, un miedo profundo a que mis manos hubieran olvidado su lenguaje. Empecé a descuidar mi apartamento. El polvo se acumulaba en los muebles y las ventanas perdían su brillo. Dejé de comprar flores frescas para el jarrón de la sala. El olor a almidón y a brisa marina fue reemplazado por un aire estancado, pesado. Mi pequeño mundo, antes tan cuidado y lleno de color, se estaba volviendo gris, un reflejo del paisaje de mi alma. Mis días transcurrían en una neblina, sentado en mi mecedora, mirando por la ventana sin ver nada. A veces, escuchaba las risas de las familias vecinas a través de las paredes. Oía a los niños correr por el pasillo, las conversaciones animadas durante la cena. Esos sonidos cotidianos, que antes me resultaban reconfortantes, ahora eran como puñales que me recordaban mi propio aislamiento. Me sentía como una espectadora de la vida, mirando todo desde detrás de un cristal grueso e irrompible. La comunidad que una vez sentí en este edificio se había desvanecido. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta del administrador del edificio. Anunciaban un aumento significativo en el alquiler, citando costos de mantenimiento y mejoras en la propiedad. El número me heló la sangre. Mi pensión de viuda apenas me alcanzaba para cubrir mis gastos actuales. Este aumento significaba que tendría que recortar aún más, quizás en la comida, quizás en las medicinas para mi artritis. La presión económica se sumó al peso de mi soledad, creando una carga casi insoportable. Ese edificio abandonado al otro lado de la calle empezó a sentirse como el único que me entendía. Intenté hablar con Ricardo sobre la subida del alquiler, esperando, quizás, un poco de apoyo o al menos un consejo. Su respuesta fue un suspiro de impaciencia. Mamá, ahora mismo estoy hasta el cuello con un proyecto nuevo. Veré qué puedo hacer, pero no te prometo nada. Lo hablamos después. El patrón se repetía, una y otra vez. Sus problemas siempre eran más grandes, sus proyectos más importantes. Mi angustia era una simple molestia en su agenda ocupada, algo que se podía posponer indefinidamente. Pocos días después, Patricia llamó. Por un instante, mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás Ricardo le había contado y llamaba para ofrecerme ayuda. Pero su voz era alegre y despreocupada. Esperanza, ¿cómo estás? Oye, te llamo por una tontería. Voy a hacer una cena para unos socios de Ricardo y quería pedirte tu receta del flan. El que haces tú siempre queda perfecto. La frivolidad de su petición me golpeó con una fuerza brutal. Me pedía la receta del postre que había preparado para la cena a la que no asistieron, la misma que se enfrió en la mesa mientras ellos volaban a Aspen. No supe qué decir. Un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de rabia y una tristeza profunda. Le di la receta con voz monótona, dictando los ingredientes y los pasos como un autómata. Ella agradeció efusivamente, ajena por completo a la tormenta que se desataba dentro de mí. Al colgar, me sentí más vacía que nunca. No solo era invisible, sino que mis sentimientos, mi dolor, eran completamente irrelevantes para ellos. Solo existían mis funciones, la madre, la abuela, la dueña de una buena receta de flan. Esa tarde salí a caminar por las calles de St. Augustine, sin rumbo fijo. Observaba a los turistas admirando la arquitectura colonial, sacando fotos de las fachadas antiguas y los balcones de hierro forjado. Me sentí como uno de esos edificios, una pieza de historia que la gente mira con curiosidad pasajera, pero en cuyo interior nadie se molesta en entrar. Una reliquia admirada por su vejez, pero cuya vida interior ha sido olvidada por completo. Mi propia ciudad me hacía sentir como una extraña.
Regresé a casa al atardecer y me senté junto a la ventana. Mi canasta de bordado estaba en el suelo, cubierta por una fina capa de polvo. Los hilos de colores, que antes me parecían tan vibrantes, ahora se veían opacos y sin vida, como si hubieran absorbido la grisura de mis días. La pasión que había sido el motor de mi existencia se había extinguido. Me sentía atrapada, prisionera en mi propio apartamento, en mi propia vejez, en la indiferencia de mi propia familia. En ese momento, el recuerdo de Mateo vino a mi mente con una claridad dolorosa. Recordé cómo se sentaba a mi lado mientras yo bordaba, admirando el movimiento de mis manos. Tienes manos de artista, mi esperanza, me decía, manos que convierten el dolor en belleza. Sus palabras, que antes eran mi mayor consuelo, ahora me quemaban. ¿Dónde estaba esa belleza ahora? Solo veía dolor, un dolor sordo y sin propósito. La memoria de su amor solo servía para acentuar la soledad del presente. La sensación de estar acorralada se volvió física. Sentía una opresión en el pecho, como si las paredes de mi apartamento se estuvieran encogiendo a mi alrededor. La carta del aumento del alquiler sobre la mesa, el teléfono en silencio, la canasta de bordado abandonada, todo era un testimonio de mi fracaso. Fracaso como madre, como artista, como persona. Me había convertido en exactamente lo que ellos veían, una anciana frágil, dependiente e inútil. Mi mirada se fijó de nuevo en el edificio en venta al otro lado de la calle. Estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. Un símbolo de abandono y decadencia en medio de la belleza histórica de St. Augustine. Y, sin embargo, había algo en su estructura, en sus huesos, que aún se mantenía en pie con una dignidad silenciosa. Era un reflejo de cómo me sentía, olvidada, deteriorada, pero aún aquí. Ese edificio en ruinas se convirtió en mi espejo. Esa noche no encendí las luces. Me quedé sentada en mi mecedora, en la penumbra, mientras la oscuridad se tragaba los últimos vestigios del día. El silencio en el apartamento era absoluto, una presencia tangible que me envolvía y me asfixiaba. Por primera vez, me rendí por completo a la desesperación. Miré mis manos, posadas inertes sobre mi regazo. Ya no eran manos de artista. Eran solo las manos de una anciana, arrugadas y cansadas. Quizás ellos tenían razón. Quizás esto era todo lo que quedaba de mí, una mujer esperando un después que nunca llegaría. Fueron varios los amaneceres que me encontraron en la misma posición, sentada en mi mecedora, con la mirada perdida en la estructura decrépita del otro lado de la calle. El edificio se había convertido en mi confidente silencioso, un compañero de abandono. Pero una mañana de martes, algo rompió la monotonía. Una figura joven, una muchacha con el cabello recogido en un moño desordenado y una gran carpeta de dibujo bajo el brazo, se plantó en la acera de enfrente. Se sentó en el bordillo y empezó a dibujar, su lápiz de carbón moviéndose con una rapidez y una seguridad que me dejaron hipnotizada. La vi allí todos los días durante una semana. Llegaba con el sol de la mañana y se iba cuando las sombras se alargaban. Manchada de carbón y con una expresión de profunda concentración. No me atrevía a hablarle, pero su presencia se convirtió en un pequeño faro en la niebla de mis días. Me preguntaba qué vería ella en esas ruinas que yo no podía ver. Para mí, era un espejo de mi propia decadencia, para ella, parecía ser una fuente de inspiración inagotable. Su dedicación a capturar cada grieta y cada ventana rota me intrigaba y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de curiosidad. Un día, mientras ella dibujaba, dos hombres con trajes caros y portafolios de cuero se detuvieron a su lado. Señalaban el edificio, hablaban con gestos amplios y una arrogancia que se podía sentir incluso desde mi ventana. La muchacha se puso de pie, su lenguaje corporal defensivo. Sentí un impulso inexplicable, una necesidad de saber qué estaba pasando. Me puse mis zapatos, algo que no hacía a menudo antes del mediodía, y bajé a la calle, fingiendo que iba a revisar el buzón. Me acerqué lo suficiente para oír fragmentos de su conversación. «Será una demolición limpia», decía uno de los hombres. «Levantaremos aquí un condominio de lujo, todo vidrio y acero. Minimalista. Es lo que el mercado pide ahora». La palabra, minimalista, me golpeó como un eco de la voz de Patricia. El otro hombre se rió. «Nadie quiere estas antigüedades. Ocupan espacio valioso». Vi a la joven negar con la cabeza. Su voz apasionada y un poco temblorosa. «Pero tiene historia, tiene huesos. La estructura es sólida, solo necesita que alguien crea en ella». La respuesta del hombre fue una palmada condescendiente en el aire. «Creer no paga las facturas, señorita. Esto es un negocio, no un proyecto de arte». Se giraron y se marcharon, dejándola sola en la acera, mirando la fachada del edificio con una expresión de derrota. Me acerqué a ella con lentitud, mi corazón latiendo con una extraña mezcla de indignación y afinidad. «¿Está usted bien?», le pregunté, mi voz sonando un poco ronca por el desuso.
Ella se sobresaltó, luego me dedicó una sonrisa triste. Sí, gracias. Es solo que, me duele ver cómo quieren destruir algo con tanta alma para construir otra caja de cristal sin vida. Se presentó como Isabel, una estudiante de preservación histórica en la universidad local. Me contó que ese edificio era su proyecto final, que había pasado meses investigando su pasado, descubriendo las historias de las familias que habían vivido entre sus muros. Hablaba de la mampostería y los arcos con el mismo amor con que yo hablaría de una puntada de filigrana. Mientras hablaba, su mirada se posó en el cuello de mi blusa, donde asomaba el borde bordado que yo misma había hecho años atrás. Sus ojos se abrieron de par en par. Disculpe que la interrumpa, pero, ¿eso es bordado de filigrana? Se acercó un poco más, con un respeto casi reverencial. Mi abuela solía hacerlo. Es un arte que se está perdiendo. Es absolutamente precioso. Su admiración era tan genuina, tan pura, que sentí como algo se rompía dentro de mí. Una grieta en la coraza de inutilidad que me había construido. Por primera vez en más de un año, alguien veía mi trabajo no como un pasatiempo anticuado, sino como arte. Como algo valioso. Las lágrimas me subieron a los ojos. Y tuve que parpadear rápidamente para contenerlas. Sí, logré decir. Es lo que hago. La invité a subir a mi apartamento, un impulso que no entendía pero que seguí. Le mostré mis manteles, mis cortinas, las piezas que guardaba en mi baúl. Isabel tocaba las telas con una delicadeza que me conmovió, sus dedos trazando los intrincados diseños como si estuviera leyendo un lenguaje sagrado. Esto es increíble, Esperanza, dijo, usando mi nombre con una familiaridad reconfortante. Usted no es una aficionada, usted es una maestra. Cada una de estas piezas cuenta una historia. Sus palabras eran el agua que mi alma reseca había estado anhelando. Sentí un calor extenderse por mi pecho, una sensación que creía haber olvidado para siempre. Era el calor del reconocimiento, de ser vista por quien realmente era. Isabel volvió a hablar del edificio de enfrente, su entusiasmo renovado. Imagínese. Esperanza. Un lugar como ese podría ser un centro para artistas, un taller donde gente como usted pudiera enseñar su arte a las nuevas generaciones. Un lugar que celebre la historia en lugar de borrarla. La idea era tan hermosa, tan vibrante, que por un momento me dejé llevar por ella. Vi el edificio restaurado, lleno de luz y color, resonando con el sonido de la creatividad. Pero la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. La carta del aumento del alquiler sobre mi mesa, la voz impaciente de Ricardo en el teléfono, el dolor en mis propias manos. ¿Y quién haría algo así, Isabel?, pregunté, mi voz teñida de nuevo por el cinismo. Se necesita dinero, mucho dinero. Influencia. Yo soy solo una anciana con una pensión que apenas alcanza. Son solo sueños de una joven idealista. Ella no se desanimó. Los sueños son el primer paso, Esperanza. Todo gran proyecto empieza con alguien que se atreve a soñar. Pero yo ya estaba cansada de soñar. Mis sueños de una cena de Nochebuena en familia se habían convertido en cenizas. La esperanza, mi propio nombre, se había vuelto una ironía cruel. Agradecí a Isabel por su amabilidad y la acompañé a la puerta, sintiéndome más vieja y agotada que nunca. Esa noche, la conversación se repetía en mi mente. Las palabras frías de los hombres de negocios contra las palabras cálidas y apasionadas de Isabel. Nadie quiere estas antigüedades, frente a, tiene alma, tiene huesos. Era la misma batalla que se libraba dentro de mí. La voz de mi familia diciéndome que era inútil contra el eco lejano de la voz de Mateo diciéndome que era una artista. Me sentía atrapada en el fuego cruzado, sin saber a quién creer. La duda era un veneno lento. Quizás Ricardo y Patricia tenían razón. Quizás yo solo estaba aferrándome a un pasado que ya no existía, igual que Isabel se aferraba a un edificio en ruinas. ¿Qué derecho tenía yo a pensar que podía cambiar algo? Mi mundo se había reducido a las 4 paredes de este apartamento, y luchar contra gigantes como esos hombres de negocios era una locura. Era más fácil rendirse, aceptar mi lugar como una reliquia en un estante polvoriento. Sin embargo, la imagen de la cara de Isabel, iluminada por la admiración al ver mi bordado, no me abandonaba. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba así. Ni mi hijo, ni mi nuera, ni siquiera mi nieto. Para ellos, yo era una obligación, un mueble viejo que había que desempolvar de vez en cuando. Para esa completa desconocida, yo era una artista. Una maestra. La contradicción era tan grande que me dolía físicamente la cabeza. Decidí hacer un último intento. Un último llamado para tender un puente sobre el abismo que nos separaba. Marqué el número de Ricardo, mi mano temblando ligeramente. Cuando respondió, con su habitual tono de, es urgente, respiré hondo y le conté sobre el edificio, sobre la idea de Isabel de convertirlo en un centro cultural. No le pedí dinero ni ayuda, solo quería compartir esa pequeña chispa de posibilidad, esperando que quizás él, como arquitecto,
pudiera verla también. Su respuesta fue una risa corta y seca. Ay, mamá, por favor. ¿Un centro cultural? ¿Quién va a financiar eso? Esas son fantasías de hippies. La gente quiere condominios de lujo, no talleres de bordado. Deja esas ideas y concéntrate en tus cosas. No te metas en problemas. Y en esas dos palabras, tus cosas, lo entendí todo. Para él, mi arte, mi pasión, mi identidad entera, eran solo cosas, trivialidades sin importancia para llenar el tiempo de una anciana. Colgó el teléfono. El clic final fue el sonido más claro y definitivo que había escuchado. El silencio que vino después no fue el silencio de la soledad o la desesperación que había sentido durante el último año. Era un silencio diferente. Era frío, afilado y absolutamente claro. Era el silencio que precede a la batalla. La condescendencia en su voz había extinguido la última brasa de duda que quedaba en mí. Me levanté de la silla, mis articulaciones protestando. Pero mi columna vertebral más recta que en meses. Caminé hacia la canasta de bordado que yacía abandonada en el rincón. El polvo había opacado los colores vibrantes de los hilos de seda, pero yo sabía que su esencia seguía intacta, esperando. Metí la mano y saqué un carrete de hilo dorado, el color de la resistencia, el color del sol después de la tormenta. Miré mis manos. Ya no las veía como las manos torpes y artríticas de una anciana inútil. Eran las manos de mi madre y de mi abuela. Eran las manos que habían creado belleza de la nada, que habían convertido el hilo en arte y el dolor en propósito. Eran las manos de una maestra. Y se negaban a ser olvidadas. Se negaban a ser reducidas a cosas. Me senté de nuevo en mi mecedora, pero esta vez no para mirar por la ventana con resignación. Desempolvé un trozo de lino blanco, tan blanco como una página en blanco, tan lleno de posibilidades como un nuevo amanecer. Enhebré la aguja, el movimiento familiar y seguro a pesar del dolor. Mis manos no habían olvidado su lenguaje. Solo habían estado esperando una razón para hablar de nuevo. Y ahora la tenían. No era solo por mí. Era por Isabel y su sueño. Era por el edificio y sus historias. Era para demostrarle a mi hijo, y a mí misma, que la belleza y el alma no son cosas que se puedan demoler para construir condominios de lujo. Son cosas que se construyen, puntada a puntada, con paciencia, con memoria y con una voluntad inquebrantable. La primera puntada que di en esa tela fue firme y precisa. No sabía exactamente qué iba a crear, pero sabía que sería el comienzo de algo. Ya no estaba esperando un después, prometido por otros. Iba a construir mi propio ahora, con mis propias manos. El sonido suave de la aguja atravesando la tela fue el primer disparo en una guerra silenciosa que acababa de declarar. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de luchar. De demostrar que el valor de una vida no disminuye con los años, y que el arte de crear algo con tus propias manos es un poder que nadie te puede quitar. Mientras la aguja subía y bajaba, sentí una calma feroz apoderarse de mí. La mujer que se había rendido en la oscuridad la noche anterior había muerto. En su lugar, había nacido una constructora. El hilo dorado brillaba bajo la luz de la lámpara, un delgado río de desafío en el mar blanco del lino. Cada puntada era una palabra en una nueva historia que estaba empezando a escribir. Una historia que no sería sobre abandono y soledad, sino sobre resiliencia y creación. La historia de Esperanza Montoya, la artista. Y su obra maestra apenas comenzaba. Ya no miraba el edificio de enfrente como un reflejo de mi decadencia, sino como un lienzo en blanco, igual que el que tenía en mi regazo. Ambos estaban esperando. Esperando a que alguien con la visión y el coraje suficientes los reclamara y les devolviera la vida. Y en el silencio de mi apartamento, con el único sonido de mi aguja trabajando, tomé una decisión. Esa persona sería yo. Mi primera decisión fue práctica, casi mundana. Si iba a pelear, necesitaba un ejército, y mi ejército eran mis creaciones. Pasé toda la mañana siguiente sacando cada pieza bordada de los armarios, de los baúles, de debajo de la cama. Desdoblé manteles que no habían visto la luz en años, alicé servilletas cuyos diseños casi había olvidado. Mi pequeño apartamento se convirtió en un museo de mi propia vida, cada pieza un capítulo. El olor a lavanda y a tiempo guardado llenó el aire, pero por debajo, sentía el aroma metálico del miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se suponía que una anciana con un montón de telas iba a detener una demolición? Con una maleta llena de mis mejores trabajos. Me dirigí al mercado de artesanos de la calle St. George. Pensé que allí, entre otros creadores, mi arte sería comprendido. Monté una pequeña mesa, arreglando mis bordados con manos temblorosas. Pero el bullicio de los turistas, el olor a palomitas de maíz y la música a todo volumen me abrumaron. La gente pasaba de largo, sus ojos buscando baratijas, imanes para el refrigerador, camisetas con cocodrilos. Mi mesa, con su belleza silenciosa y detallada,
Era invisible en medio de tanto ruido. Se sentía como gritar en una habitación donde nadie tenía oídos. La humillación llegó en la forma de una mujer con un gran sombrero de paja y la piel enrojecida por el sol. Tomó un paño que me había llevado 2 meses bordar, un delicado patrón de flores de jazmín. Lo examinó con una mirada crítica, casi despectiva. ¿Cuánto por este trapito?, preguntó, su voz con un acento que no supe reconocer. Le dije el precio. Uno que ya sentía que era demasiado bajo para las horas de mi vida invertidas en él. Ella soltó una carcajada. Estás loca. Te doy $10. Sentí como si me hubiera abofeteado. $10 por un pedazo de mi alma. Recogí mis cosas en silencio, con las mejillas ardiendo, y me fui de allí. Esa noche, el eco de su risa se mezcló con la voz de Ricardo en mi cabeza. Son solo cosas, mamá. Fantasías de hippies. La duda volvió a instalarse en mi pecho, fría y pesada. Me senté en mi mecedora, rodeada de mis bordados ahora desordenados, y sentí que la derrota era inevitable. El dolor en mis manos se intensificó, un recordatorio físico de mi fragilidad, de mi vejez. Quizás ellos tenían razón. Quizás yo solo era una anciana terca, aferrada a un mundo que ya no existía, tratando de vender trapitos inútiles en un mundo que solo valoraba el vidrio y el acero. Estuve a punto de rendirme, de volver a guardar todo en sus tumbas de lavanda y oscuridad. Pero entonces, recordé el rostro de Isabel, sus ojos iluminados de admiración. Recordé la arrogancia en la voz de aquellos promotores inmobiliarios. No podía dejar que ellos ganaran. No podía permitir que definieran mi valor. A la mañana siguiente, me levanté con una nueva resolución. No se trataba de vender en un mercado ruidoso. Se trataba de encontrar el lugar correcto, la gente correcta. La disciplina reemplazó a la desesperación. Mi trabajo no era inútil, mi estrategia lo había sido. Creé una nueva rutina. Las mañanas ya no eran para la melancolía, sino para la creación con propósito. Saqué mis viejos cuadernos de bocetos y empecé a dibujar, pero esta vez mi inspiración no eran las flores de mi jardín, sino la arquitectura del edificio de enfrente. Estudié sus arcos, la herrería de sus balcones, las grietas que contaban su historia. Cada línea que dibujaba era un acto de preservación, cada puntada que planeaba era un ladrillo en la reconstrucción de mi propio espíritu. Estaba convirtiendo su abandono en mi musa. 2 días después, Isabel tocó a mi puerta. Venía con una bolsa de pasteles de guayaba y una expresión de preocupación en su rostro. No la he visto dibujando, Esperanza. ¿Está todo bien? La invité a pasar y, con una honestidad que me sorprendió a mí misma, le conté el desastre del mercado. Esperaba compasión, pero en su lugar, vi un brillo de lucha en sus ojos. Escuchó pacientemente, asintiendo mientras yo desahogaba mi frustración y mi vergüenza. Por supuesto que fracasó, Esperanza, dijo, y su franqueza me desarmó. Usted llevó una obra de arte a una tienda de souvenirs. Es como tratar de vender un diamante en una ferretería. Su trabajo no es para las masas que buscan algo barato. Es para quienes entienden la historia, el tiempo y la habilidad que hay en cada hilo. El problema no es su arte, es su público. Sus palabras fueron como una ventana abierta en una habitación cerrada. Me dio una perspectiva que yo, atrapada en mi pequeño mundo, no había podido ver. Isabel sacó su teléfono. Tenemos que mostrar su trabajo al mundo, pero al mundo correcto. La idea me aterrorizó. Yo apenas sabía cómo enviar un mensaje de texto. Ella me guió con paciencia, enseñándome a tomar fotos de mis bordados, a capturar la luz que hacía brillar los hilos de seda. Me sentía torpe, mis dedos artríticos luchando con la pantalla táctil. Era un lenguaje completamente nuevo, un universo de hashtags y algoritmos que me parecía tan complejo como mi puntada más intrincada. Con esas fotos, Isabel me creó un perfil en una red social de imágenes y una pequeña tienda en línea. Lo llamó Filigranas de Esperanza. Ver mi nombre y mi trabajo allí, expuesto para que cualquiera lo viera, me provocó un vértigo terrible. Era como estar desnuda en medio de una plaza. ¿Y si a nadie le gusta?, susurré, mi voz apenas un hilo. ¿Y si la gente se burla, como esa mujer del mercado? El miedo al juicio, a la indiferencia digital, era casi peor que el fracaso cara a cara. Los primeros días fueron un silencio digital ensordecedor. Isabel me enseñó a mirar las métricas, números que no significaban nada para mí. 0 ventas. Pocos, me gusta. Cada vez que actualizaba la página, sentía el mismo vacío que sentí aquella Nochebuena, esperando un timbre que nunca sonó. El mundo seguía girando, indiferente a mi pequeño rincón de la existencia. Empecé a pensar que esto también había sido un error, otra fantasía de una joven idealista y una anciana desesperada. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono emitió un sonido que no reconocí. Era una notificación de la tienda en línea. Un mensaje. Mi corazón dio un vuelco.
con manos temblorosas, abrí la aplicación. Era de una mujer en Nueva York. Escribía que era curadora de una pequeña galería de arte textil y que había encontrado mi perfil por casualidad. Decía que mi trabajo era exquisito y que no había visto una filigrana de esa calidad en décadas. Estaba interesada en mi mantel de flores de jazmín, el mismo que la turista había llamado trapito. La venta se concretó esa misma noche. El precio que la curadora ofreció, sin siquiera regatear, era 5 veces mayor de lo que yo había pedido en el mercado. Era una cifra que reconocía el arte, no el objeto. Cuando el pago apareció en mi cuenta, me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No era solo dinero. Era respeto. Era la prueba tangible de que yo no estaba loca, que mi arte tenía un valor real en el mundo, más allá de las paredes de mi apartamento. Era la primera piedra de mi nuevo edificio. En un impulso de tonta esperanza, llamé a Ricardo para contarle. Le hablé de la curadora de Nueva York, de la venta, del reconocimiento. Esperaba, quizás, una pizca de orgullo en su voz, un «qué bien, mamá». Pero su respuesta fue tibia, condescendiente. «Ah, qué bueno, mamá. Me alegro. Así tienes un dinerito extra para tus cosas». De nuevo esa palabra, cosas. Para él, seguía siendo un pasatiempo, un entretenimiento monetizado. No entendió, o no quiso entender, que lo que yo le estaba contando no era sobre dinero, sino sobre mi resurrección. La llamada me dolió, pero ya no me paralizó. Su opinión ya no era el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Yo estaba creando mi propia gravedad. La realidad me devolvió el golpe unos días después, con un aviso oficial pegado en el portal del edificio. Los permisos de demolición para el edificio de enfrente habían sido aprobados por la ciudad. La fecha de inicio de las obras estaba fijada para dentro de 6 meses. El tiempo se había convertido en mi enemigo, una cuenta atrás que resonaba con cada puntada que daba. Esa noticia, en lugar de hundirme, me encendió. La primera venta me había dado confianza, la fecha límite me dio urgencia. Trabajaba con una intensidad que no había tenido en años. Isabel se convirtió en mi socia no oficial, manejando la parte digital mientras yo me enfocaba en crear. Las ventas empezaron a ser más constantes. Un abogado en Chicago compró un juego de servilletas. Una diseñadora de modas de Los Ángeles me encargó un panel para incorporarlo a un vestido de alta costura. Mi nombre, Esperanza Montoya, empezó a susurrarse en pequeños círculos de conocedores. Un día, un periodista de un blog local dedicado a la preservación y las artes tradicionales de Florida me contactó. Había visto el artículo de la curadora de Nueva York y quería escribir sobre mí, la última maestra de la filigrana de St. Augustine. La entrevista fue en mi apartamento. Por primera vez, mis cosas viejas no eran vistas como anticuadas, sino como tesoros. El periodista fotografió mis manos mientras trabajaba, llamándolas manos que tejen la memoria. El artículo se publicó y el efecto fue inmediato. Mi pequeña tienda online se vio inundada de pedidos. Ya no eran solo ventas, eran encargos personalizados. La gente me enviaba fotos de sus hogares, pidiéndome que creara piezas que armonizaran con sus vidas. Me contaban sus historias familiares, pidiéndome que bordara un monograma que había pertenecido a su abuela. De repente, mi arte se había convertido en un puente, conectando mi soledad con las vidas y los recuerdos de extraños. Con el dinero que entraba, abrí una cuenta bancaria separada a nombre de Filigranas de Esperanza. Ver crecer ese número, aunque fuera lentamente, era adictivo. Cada dólar era un voto de confianza, un ladrillo más para mi causa. Empecé a investigar. Pasaba las tardes en la biblioteca, leyendo sobre fideicomisos de tierras comunitarias, subvenciones para la preservación histórica, leyes de zonificación. Las palabras eran complicadas. Pero la meta era simple, necesitaba saber cómo se compraba un edificio. En una de sus visitas obligatorias, mi nieto Leo entró a mi apartamento sin levantar la vista de su teléfono, como siempre. Pero esta vez se detuvo en seco. El apartamento estaba diferente. Había rollos de tela, hilos de colores por todas partes, bocetos pegados en las paredes. Mi energía había transformado el espacio. ¿Qué es todo esto, abuela?, preguntó, genuinamente curioso por primera vez. Le mostré mi perfil en la red social. Sus ojos se abrieron. «Wow, abuela. Tienes más seguidores que yo». Fue un comentario simple, casi tonto, pero en la voz de ese adolescente, sonó como el mayor de los cumplidos. El punto de inflexión llegó con un correo electrónico de un arquitecto que representaba a un nuevo hotel boutique en Savannah, Georgia. Estaban diseñando el interior con un enfoque en la artesanía del sur y se habían topado con mi trabajo. Querían encargarme una serie de 5 paneles de gran formato para su vestíbulo principal. El tema, la herencia arquitectónica de las ciudades coloniales. El presupuesto que ofrecían me dejó sin aliento.
Era más dinero del que mi esposo y yo habíamos ahorrado en toda nuestra vida. Viajé a Savannah para reunirme con ellos. Fue mi primer viaje sola en más de 20 años. En la sala de juntas, rodeada de planos y muestras de materiales, no me sentí como una anciana frágil. Me trataron como a una colaboradora, una artista respetada. Discutí mis ideas, negocié mis honorarios y defendí mi visión creativa con una firmeza que no sabía que poseía. Me escucharon. Respetaron mis condiciones. Salí de esa reunión sintiéndome 10 centímetros más alta. De vuelta en mi apartamento, miré el contrato firmado y el cheque del anticipo sobre mi mesa. Los números no mentían. Esto era real. No era suficiente para comprar el edificio de enfrente. No de un solo golpe. Pero era la prueba irrefutable de que mi sueño no era una fantasía. Era un plan de negocios. Era el capital inicial. La esperanza, mi nombre, finalmente había dejado de ser una ironía para convertirse en una estrategia. Me paré frente a la ventana, observando el edificio condenado. El cartel de "Se vende" estaba desgastado, casi ilegible, pero la amenaza de las excavadoras era más real que nunca. Sin embargo, algo en mi percepción había cambiado fundamentalmente. Ya no veía un reflejo de mi propia ruina. Veía un activo subvaluado. Veía potencial. Veía mi próximo proyecto. El miedo, la duda, la resignación, todo se había quemado, dejando solo una determinación fría y afilada como la punta de mi aguja. La viuda olvidada había muerto en esa mecedora. En su lugar, había una mujer de negocios con manos de artista y un plan para construir un futuro. El dinero del anticipo de Savannah se sentía pesado y real en mi cuenta bancaria, una antítesis tangible a la ligereza vacía de las promesas de mi hijo. Ya no era un sueño, era capital. Con Isabel a mi lado, busqué a una abogada especializada en bienes raíces y preservación histórica, una mujer llamada Sofía Vargas cuyo despacho olía a libros viejos y a café fuerte. Les tendí mis bocetos, los contratos, los estados de cuenta de filigranas de esperanza. No le hablé como una anciana con una fantasía, sino como una empresaria con un proyecto. Ella me escuchó sin una pizca de condescendencia, sus ojos agudos analizando cada documento, cada cifra. Por primera vez en décadas, estaba en una habitación donde mi edad era sinónimo de experiencia, no de fragilidad. El proceso de hacer la oferta fue un ejercicio de nervios de acero que no sabía que poseía. Sofía se encargó de la negociación con los promotores inmobiliarios. Aquellos hombres de traje que habían despreciado a Isabel en la acera. Me mantuve en un segundo plano, pero cada decisión pasaba por mí. Ellos contraofertaron, asumiendo que estaban tratando con una organización sin fines de lucro con fondos limitados. No sabían que estaban negociando con la terquedad de una mujer a la que le habían quitado todo menos su habilidad para tejer un plan, puntada a puntada. Rechacé su primera contraoferta sin dudarlo. El silencio que siguió a esa decisión fue un poder que nunca antes había sentido. Finalmente, aceptaron mi oferta final. El día de la firma, mis manos no temblaron al sostener el bolígrafo. Pensé en todas las veces que habían temblado por la artritis, por la soledad, por el dolor. Pero ese día, mi pulso era firme. Cada letra de mi nombre, Esperanza Montoya, que tracé en la línea de puntos, se sentía como una puntada final en la obra más importante de mi vida. Cuando Sofía me entregó las llaves del edificio, frías y pesadas en mi palma, no sentí una explosión de alegría. Sentí una calma profunda, la serenidad de quien llega a casa después de un viaje muy, muy largo. Sostuve las llaves con la misma reverencia con la que sostenía mi aguja. Ambas eran herramientas para construir. Decidí que Ricardo y Patricia debían saberlo de mí y en mis términos. Los invité a mi apartamento un domingo por la tarde. Llegaron con la actitud de siempre, una mezcla de obligación y prisa, probablemente esperando que les pidiera dinero para el aumento del alquiler. En lugar de servirles café, extendí los planos preliminares de la restauración sobre la mesa del comedor, justo encima de uno de mis manteles. Ricardo, como arquitecto, reconoció el formato de inmediato. ¿Qué es esto, mamá? ¿Estás redecorando? Su tono era indulgente, como si hablara con una niña. No, hijo, respondí, mi voz tranquila y nivelada. He comprado el edificio de enfrente. Este es el proyecto de restauración. El silencio que cayó en la habitación fue más denso que el de aquella Nochebuena. Patricia se quedó boquiabierta, su mano a medio camino de su taza de té. Ricardo miró los planos, luego a mí, luego de nuevo a los planos, como si su cerebro no pudiera procesar la información. ¿Compraste qué? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? La incredulidad en su voz estaba teñida de algo más, algo que sonaba a una acusación. No había orgullo, no había alegría por mí. Solo había shock y una confusión que rayaba en la desconfianza. Vio a su madre, la viejita inútil de los bordados, y no pudo reconciliarla con la mujer que acababa de hacer una inversión inmobiliaria masiva. Con mi trabajo,
le dije simplemente. Resulta que mis cosas tienen bastante valor. La palabra resonó entre nosotros, cargada con el peso de todas las veces que la había usado para minimizarme. Patricia fue la primera en recuperarse, su mente pragmática buscando un ángulo. Esperanza, qué maravilla. Ricardo podría ayudarte con el diseño, por supuesto. ¿Tiene tanta experiencia con proyectos modernos? La oferta era tan predecible, tan transparente. Ahora que había dinero y prestigio en juego, de repente querían ser parte de ello. Querían poner su sello de vidrio y acero en mi sueño de filigrana. Gracias, Patricia, pero ya tengo un equipo, la interrumpí con una suavidad que no dejaba lugar a discusión. Isabel, la estudiante de preservación, está a cargo del proyecto. Y trabajaremos con artesanos locales para mantener la integridad histórica del edificio. La cara de Ricardo se ensombreció. No solo lo había excluido, sino que lo había reemplazado con una estudiante. Su orgullo profesional estaba herido, y por primera vez, me di cuenta de cuánto me importaba antes y que poco me importaba ahora. Su validación ya no era la moneda con la que yo medía mi valor. Se fueron poco después, con excusas torpes y una tensión palpable en el aire. No me sentí triste ni vengativa. Sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Había roto el ciclo. Ya no era la madre que esperaba su aprobación, la abuela que suplicaba su atención. Era Esperanza Montoya, la dueña de un edificio, la patrona de un proyecto. Mi relación con ellos había cambiado para siempre, no porque yo la hubiera roto, sino porque finalmente la había nivelado. Ahora, si querían entrar en mi mundo, tendrían que tocar la puerta con respeto. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El edificio, que había sido mi confidente silencioso, se llenó de ruido, el sonido de los martillos, el zumbido de las sierras, las voces de los trabajadores. Cada día yo estaba allí, con mi casco puesto sobre mi cabello blanco, discutiendo detalles con los contratistas, eligiendo colores de pintura, supervisando la restauración de la herrería original. Mis manos, que antes solo conocían la seda y el lino, aprendieron a sentir la textura de la madera vieja, la frialdad del yeso nuevo, la aspereza del ladrillo expuesto. Isabel floreció, demostrando ser una gestora de proyectos nata, con un ojo para el detalle que rivalizaba con el mío. Juntas, diseñamos los espacios interiores. La planta baja se convertiría en una galería y una tienda, donde se venderían las obras de artesanos de toda Florida. El segundo piso albergaría talleres, de bordado, de cerámica, de ebanistería. Y el último piso sería un conjunto de estudios asequibles para artistas residentes. Estábamos construyendo más que un edificio, estábamos construyendo un ecosistema para la creatividad, un refugio para las artes que el mundo moderno se apresuraba a llamar inútiles. Mi nieto Leo empezó a visitarme por su cuenta después de la escuela. Al principio, sentía curiosidad por la construcción, fascinado por la maquinaria pesada. Pero luego empezó a interesarse por lo que estábamos creando. Lo encontré un día en el taller de cerámica, con las manos cubiertas de arcilla, sonriendo de una manera que nunca le había visto sonreír mientras miraba su teléfono. Empezó a ayudar, a crear una página web para el centro, a grabar videos cortos de los artesanos trabajando. Estaba usando su lenguaje digital para contar nuestra historia analógica. Un puente se estaba construyendo entre nuestros mundos. El día que instalaron el letrero en la fachada restaurada, me quedé en la acera de enfrente, en el mismo lugar donde Isabel solía sentarse a dibujar. Las letras de bronce pulido brillaban bajo el sol de Florida, edificio filigrana, Centro de Artes Esperanza Montoya. Mi nombre. Allí, grabado en metal, para que todos lo vieran. No era un acto de ego, sino un acto de declaración. Era la afirmación de que una vida no se vuelve invisible con la edad, de que un arte no pierde su valor solo porque el mundo cambia de gusto. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero esta vez eran de una gratitud abrumadora. La inauguración fue una noche de verano cálida y estrellada. El edificio estaba lleno de gente, de música, de risas. Periodistas, artistas, vecinos, e incluso algunos turistas curiosos llenaban cada rincón. Mis bordados colgaban en la galería principal, no como decoración, sino como la exposición inaugural. La curadora de Nueva York había volado para presentar la muestra. Ver a la gente admirar mi trabajo. Leer las descripciones, susurrar sobre la técnica, fue una validación más profunda que cualquier venta. Estaban viendo mi alma, no solo trapitos. Ricardo y Patricia vinieron. Se movían por la multitud con una incomodidad visible. Vi a mi hijo mirando un gran panel que yo había bordado, una representación abstracta de la fachada del edificio. Su expresión era indescifrable, una mezcla de asombro y, quizás, una pizca de arrepentimiento. Se acercó a mí. «Mamá», dijo. Su voz más baja de lo normal. «Esto es increíble.
lo que has hecho. No hubo una disculpa por la Nochebuena, ni por los años de indiferencia. Pero en esas 3 palabras, escuché el reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Asentí, le di una palmadita en el brazo y le dije, gracias por venir, hijo. Era todo lo que necesitaba decir. Más tarde esa noche, me paré en uno de los balcones de hierro forjado del 2.º piso, mirando la calle. Abajo, la fiesta continuaba. Podía ver la ventana de mi antiguo apartamento al otro lado. Parecía pequeño y oscuro en comparación con la luz y la vida que emanaban de este edificio. Pensé en la mujer que había sido, sentada en la penumbra, esperando una llamada, sintiéndose invisible y desechada. Parecía una vida entera de distancia, otra persona. El dolor de esa época no había desaparecido, pero se había transformado. Se había convertido en los cimientos de este lugar. Antes, mi mundo eran las 4 paredes de mi apartamento. Ahora, mi mundo eran estas paredes, pero se sentían diferentes. No me contenían, me proyectaban. Ya no me definía por la ausencia de mi esposo o la indiferencia de mis hijos. Me definía por lo que había construido, con mis propias manos, con mi propia voluntad. La artritis todavía me dolía por las mañanas, pero ahora era solo una molestia, no una sentencia. Era el recordatorio del trabajo hecho, no de la incapacidad. El contraste era tan claro como el día y la noche. Antes, me sentía como una reliquia, una pieza de museo que acumulaba polvo. Ahora, era la curadora de mi propio legado, un legado vivo y que respiraba, que ofrecía un espacio para que otros también crearan. Pasé de ser una receptora pasiva de las migajas de atención de mi familia a ser una fuente activa de inspiración y oportunidad para mi comunidad. Mi silencio se había convertido en la voz de muchos. La gente a mi alrededor reaccionó de maneras muy distintas. Isabel y los otros artistas me veían con una mezcla de admiración y gratitud. Para ellos, yo era una mentora, una pionera. Mis vecinos, que antes apenas me saludaban, ahora me paraban en la calle para felicitarme. Veía respeto en sus ojos. En mi familia, la reacción era más compleja. En Leo, veía un orgullo genuino. En Ricardo y Patricia, veía una recalibración forzada. Se estaban adaptando a la nueva Esperanza, una mujer que ya no encajaba en la cómoda caja en la que la habían metido. Mi reflexión personal sobre todo este camino es simple: el valor no es algo que te dan, es algo que tú reclamas. Durante años, esperé que mi familia viera mi valor, que reconocieran la belleza y la habilidad en lo que hacía. Les entregué ese poder, y ellos, sin malicia pero con negligencia, lo dejaron caer. El verdadero cambio ocurrió cuando dejé de mirar hacia afuera en busca de validación y empecé a mirar hacia adentro, hacia mis propias manos, y a confiar en lo que sabían hacer. Aprendí que la fuerza a menudo se encuentra en los lugares más silenciosos. Mi aguja, mi hilo, mi paciencia, esas no eran debilidades de una anciana. Eran mis armas. Aprendí que la modernidad y la tradición no tienen por qué ser enemigas. Un teléfono inteligente puede vender un arte ancestral. Un edificio histórico puede albergar las ideas más innovadoras. La clave es construir puentes, no muros. La mayor conquista no fue el edificio en sí, ni el dinero. Fue la reconquista de mi propio nombre. Esperanza. Durante mucho tiempo, mi nombre se sintió como una broma cruel. Pero ahora entiendo que la esperanza no es una espera pasiva a que las cosas mejoren. Es una acción. Es el acto de enhebrar una aguja en la oscuridad, confiando en que tus manos saben a dónde ir. Es la decisión de dar la primera puntada en un lienzo en blanco, incluso cuando no sabes cómo será el resultado final. A lo largo de este viaje, me he dado cuenta de que todos tenemos un edificio en ruinas en nuestras vidas. Puede ser un talento olvidado, una pasión abandonada, una relación rota, o una parte de nosotros mismos que hemos permitido que otros llamen inútil. Lo miramos y solo vemos decadencia, un recordatorio de lo que se ha perdido. Pero quiero decirles que miren de nuevo. Miren más de cerca. Esas ruinas tienen historia. Tienen huesos. Tienen una estructura que ha resistido tormentas que ni siquiera podemos imaginar. No necesitan ser demolidas para dar paso a algo nuevo y brillante. Necesitan que alguien crea en ellas. Necesitan que alguien vea el potencial bajo el polvo y el abandono. Y esa persona tienes que ser tú. No esperes a que alguien te dé permiso para reconstruir. No esperes a que te digan que tu pasión es valiosa. El mundo está lleno de voces que te dirán que te concentres en lo práctico, que dejes tus fantasías. No los escuches. Escucha el lenguaje silencioso de tus propias manos, la sabiduría de tu propio corazón. Toma tus hilos, sean los que sean, tu conocimiento, tu habilidad, tu amabilidad, tu resiliencia. Y empieza a tejer. Puntada a puntada. Ladrillo a ladrillo. No te prometo que será fácil. Habrá días de duda, de fracaso, de humillación. Pero te prometo esto: el acto de construir algo tuyo, algo que nace de tu propia alma,
te devolverá una parte de ti que no sabías que habías perdido. Así que te pregunto, ¿cuál es tu filigrana? ¿Cuál es ese arte único que solo tú posees? Encuéntralo, hónralo y úsalo para construir. No esperes a que te prometan un después, que quizás nunca llegue. Reclama tu ahora. Porque tu obra maestra, como la mía, apenas está comenzando. Y el mundo está esperando para verla.